buenas noches. Esto es En Contexto. Les saluda Estela Ruiz Díaz. Y bueno, esta noche, un día después de la asunción del nuevo presidente del Paraguay, Santiago Peña, por supuesto que estamos aquí para analizar lo que es el inicio de una nueva era de 5 años del Partido Colorado, el resurgimiento de Honor Colorado del cartismo que vuelve al poder de la mano de Horacio Cartes y queremos analizar el discurso que dio el presidente de la República ayer, con nuevamente agregando lo de esta mañana, con el título Resurgir de un gigante, donde delinearon más o menos el marco en política y en economía especialmente. Para hablar de todo esto tenemos invitados especiales. Esteban Caballero, politólogo, muy buenas noches. Buenas noches, Estela, encantado de estar contigo. Bernardo Neri Fariña, escritor, periodista, muy buenas noches. Muy buenas noches, Estela. Muy grato estar contigo y con Esteban esta noche. Y también se va a sumar en cualquier momento la senadora Esperanza Martínez, que está llegando. Bueno, tenemos un nuevo gobierno, un nuevo y viejo gobierno, porque el Partido Colorado permanece en el poder, Esteban. Sí, se continúa la epopeya del Partido Estado hace 70 años, con una situación un tanto diferente en el sentido de que tenemos esta situación de una tutela, vamos a decir, que no es la tutela tradicional que tenía el partido en las épocas en donde la tutela era más bien de carácter militar, digamos, que tenía la última palabra, sino que es una tutela que yo podría denominar más bien de tipo empresarial, con un personaje muy particular, que es el expresidente Horacio Cartes, y que estamos tratando de ver, digamos, cómo se da esa relación, cómo continúa, cómo evoluciona, ahora que ya estamos en el primer tiempo, porque antes era especulaciones, ideas respecto a posibles escenarios futuros, y ahora entramos en un periodo de prueba en donde pueden haber tensiones por las decisiones que se van tomando ya más de carácter operativo. Vamos a profundizar esa parte, por supuesto, o eso vimos un poco con la conformación del gabinete, y creo que también el discurso presidencial, sobre todo en la línea económica. Un nuevo gobierno colorado, Bernardo Neri, escritor, profundo conocedor del gobierno autoritario de Alfredo Stroessner. ¿Hay semejanzas? El Partido Colorado no cambia nunca de estrategia y de fondo. Cambian algunas formas pequeñas, pero inclusive ahora se está dando algo que se había dejado de lado un poquito durante la etapa de transición, y se notó en los discursos, en ese innecesario discurso del presidente del Congreso y en el discurso del presidente, la vuelta al individualismo, a la preponderancia de un líder único. En ambos discursos se citó al líder. El culto a la personalidad ha retornado. Quiso retornar un poquito con Lino Oviedo, no se logró, pero ahora ha retornado. Eso a mí me parece sumamente peligroso, enigmático y peligroso. La autoridad partidaria no es una autoridad nacional. Ayer asumió un gobierno nacional. Entonces por ahí comenzamos ya con algunos tropiezos, eso que sí hay que analizar, este gobierno bifronte de dos caras, un jano, y que debe definirse todavía por el camino quién va a tomar las decisiones. Yo creo que por ahí va el tema, y por ahí va la incógnita principal que se nos presenta. Es muy difícil de analizar, inclusive a mediano plazo, lo que va a pasar acá. Porque no sabemos qué tipo de decisiones se van a tomar y quiénes van a tomar las decisiones. Yo creo que hay dos frentes muy bien delineados. Presumo que Santiago Peña tiene una agenda propia. Y más que presumir y más que sospechar, estoy seguro de que el señor Cartes tiene su agenda propia.
¿Cuál de las agendas va a prevalecer? Es otro tema. Porque aquí se van a tener que haber una confrontación en algún momento dado con ciertos temas. Y comenzamos, por ejemplo, viendo el tema del discurso de ayer, cuando habló muy fuerte, lo de Rusia. Sí. Rusia es un gran mercado paraguayo. Ahora veo que el embajador ruso ya reaccionó, va a ir a Moscú, va a informar y no sé qué consecuencia puede tener eso. No sé a qué vino esa... A mí me llamó la atención. Conozco poco de relaciones exteriores, pero no sé si en un discurso inaugural de un presidente, cómo posicionarse muy claramente hacia un país y en contra del otro. Y sobre todo teniendo en cuenta que Rusia es un gran mercado de la carne, yo decía, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cómo se entiende eso en términos de relaciones exteriores? ¿O el presidente electo ya marcó la cancha en términos geopolíticos? Bueno, yo tengo un parecer un poco distinto. Es decir, una de las cosas importantes de su discurso fue que él le dedica bastante tema a lo que llaman lo geoestratégico, ¿verdad? Ahora, cuando él habla de tenemos que estar, digamos, solidarios con Ucrania, porque Ucrania ha sido invadido, y recuerda que Paraguay sufrió lo mismo en el pasado, ¿verdad? Ahí hay un elemento, digamos, que resalta el sufrimiento o los problemas que tiene Ucrania, sin duda. Pero también lo matiza y dice, nosotros somos muy respetuosos de la cultura y tenemos fuertes vínculos con Rusia. Y tercer momento, él habla de una posición que toma respecto a el cese de hostilidades, ¿verdad? Y luego habla de que él apoya las propuestas de Lula. Sí. Bueno, en ese espacio, este es un espacio que por el momento Ucrania no está dispuesto. O sea, ellos dicen muy claramente, si quieren cesar las hostilidades, regresen a las fronteras previas a marzo del 2020. O sea, los rusos lo único que tienen que hacer es retirarse de la región. Quizás no Crimea, ¿verdad? Pero sí el Donetsk. Entonces, ahí vos tenés una situación que en realidad es un equilibrio el que está tratando de hacer. No se juega como se juegan, por ejemplo, los países europeos respecto al tema Rusia-Ucrania, donde hay una clara alusión al agresor, vamos a decir, ¿verdad? Yo creo que fue más matizada su intervención en el discurso ese, en lo referente a la guerra, ¿no? Sí. Ya que estamos en el capítulo geopolítico, también creo que citó 3 países básicamente el presidente Peña. El tema Ucrania, o sea, hacia el lado de Ucrania, Brasil claramente, que ya es una señal que él dio apenas fue electo, y Taiwán. Ya. Creo que hay una agenda ya definida en cuanto a eso, que ya venía, inclusive hay una alineación con el pensamiento de Estados Unidos, lo del apoyo a China-Taiwán, y bueno, ahí se define toda aquella discusión que había, bueno, ¿nos vamos con China o nos vamos con Taiwán? Yo tengo un parecer respecto a eso, pero sería profundizar mucho esto. China-Taiwán es un país que tiene un gran poderío económico y un gran poderío tecnológico, que nosotros no aprovechamos nunca. Porque aquí, en vez de aprovechar la necesidad que tiene Taiwán de nuestro apoyo, llamémosle diplomático, le hemos costado muy barato a Taiwán. Porque Taiwán se dedicó a alimentar a los mandatarios, a las autoridades y a cierta gente, y le salió muy barato. No contribuyó nunca al desarrollo del Paraguay como pudo haber contribuido y como pudieron haber exigido varios gobiernos paraguayos a cambio de ese apoyo, que somos casi el único país ya más o menos constituido, con tradición, que apoya a Taiwán. Ese apoyo debió haber sido muy caro, debimos haber vendido muy caro, pero lo hemos rifado prácticamente. Y el Paraguay, no sacó ventaja de ese apoyo a Taiwán como debió haber sacado. Taiwán es un poder. Fíjate que
gran parte de la época ya de Deng Xiaoping, tras la muerte de Mao, fueron capitales taiwaneses los que comenzaban a hacer crecer ciertas regiones de la China continental. Pese a la gran puja que hubo, yo estuve la última vez en 1982, cuando China seguía bombardeando la isla de Tiananmen, por ejemplo, y era un conflicto en serio. Pero capitales taiwaneses iban todavía a China continental y ayudaban a desarrollar ciertas regiones de China continental que eran muy pobres. Y el comienzo de cierto crecimiento de esas regiones muy pobres de China se debió a capital taiwanés, porque nunca rompieron del todo. Porque además en Taiwán hay dos partidos muy bien delineados. Está el partido del Kuomintang, que era de Chiang Kai-shek, que son los chinos venidos del continente que siguen pensando que alguna vez van a unirse. Y está el partido que está ahora, el Partido Nacionalista, que está ahora en el poder, que ya se consideran Taiwán, separatistas. Pero, los otros son más nostálgicos, pero es una generación que va acabando también. Sí, ya hay cierto nacionalismo más acendrado ahí. Y eso nosotros nos supimos aprovechar. Es decir, yo rescato la facultad politécnica. Yo sí creo que esa es una herencia importante que nos va a dejar Taiwán. Sí, bueno, el conocimiento, digo. Una cosa. Pero fíjate que Taiwán es un país avanzadísimo en tecnología, por ejemplo, con los chips y todo ese tipo de cosas de la tecnología de los celulares y todo ese tipo de cosas que pudieran haberse instalado aquí, por ejemplo, y no le sacamos Pero eso provecho. Es un error de nuestra clase gobernante. Claro, porque ellos no vieron a Taiwán como un posible apoyo para nuestro desarrollo, sino vieron en Taiwán una billetera generosa, llamémosle así. Entonces nos quedamos en el chiquitaje. Y contribuyeron, esto no quiere decir que no hayan contribuido en nada, contribuyeron en algunas cosas agrícolas. Por ejemplo, me acuerdo las producciones de cerdos, por ejemplo, carne de cerdo, que fue extraordinaria, después algunas producciones más ahí en la zona de cordillera, pero poco en relación a la importancia que tiene el Paraguay para Taiwán. Sí. Y los estudiantes que van becados. Y los estudiantes que van becados, sobre todo últimamente, que en eso sí. Fíjate, yo estuve en Taiwán la última vez en 1982. Hace 41 años. Bueno, eso ya era una potencia, era increíble. Cuando yo me fui a Taiwán, pensé que era un paísito, mira. Pero encontré una organización y unas cosas así desarrolladas que eran asombrosas. Menos el desarrollo automovilístico, que estaba dependiendo todavía del coreano y de Japón, pero en otras materias ya estaban preparándose, porque ellos sabían que su única forma de parar a la China continental era con el conocimiento. Fíjate, ese pensamiento tenían ellos. ¿Y ustedes no confían cómo ven a Santiago Peña en esa línea de trabajar el conocimiento, la educación? Porque, como decían los dos, hay una realidad que es el gobierno bifronte entre lo que el trazado, diríamos, del presidente Peña y la otra agenda que vamos a ir conociendo al correr del tiempo. Pero, por ejemplo, en esa línea, ustedes escucharon su discurso de asunción al mando. ¿Cómo encontraste a Peña? Y si tuvieras que definirlo a partir de su discurso, ¿cómo lo definirías, Esteban? Eso es una buena pregunta. Desde el vamos, yo encuentro que el presidente Santiago Peña es un personaje, un líder político diferente. Lo veo como más moderno, lo veo como más argumentativo, lo veo como más técnico, ¿verdad? Y en ese sentido, también al asumir y al escuchar su discurso, lo escuché a él muy posesionado de lo que estaba diciendo, vamos a decir, ¿verdad? Creo que durante la transición no hemos visto fisuras en la relación que él tiene con Horacio. Yo no he visto nada que indique que hubo un desacuerdo importante.
Claro, pero en ese tiempo él no tenía poder, ahora sí no, tiene en la poder. transición actual, claro que tenía poder. Él es el presidente electo en este periodo, o sea, tiene algo de poder, quizás no, pero también él pudo, digamos, concretar un gabinete en un proceso relativamente armonioso y en ese sentido, digamos, tiene un equipo que, aparte de las etiquetas, digamos, va a asumir la gestión pública y lo va a hacer con seguramente bien, vamos a decir, vamos a darle por lo menos el crédito de hacerlo así. Entonces, él tiene ese aspecto, él tiene esa dimensión que llamaría un neoliberal, es un conservador, todas las etiquetas políticas que quieras ponerle, pero tiene ese también elemento de la gestión, del manejo de la cosa pública. Él puede sentarse y tener un debate sobre política pública que no es muy común en nuestros presidentes, digamos, ¿verdad? Entonces hay algo positivo, ¿verdad? Y siempre cuando me preguntaban a mí, cuando estábamos hablando sobre las elecciones de abril, ¿verdad? Sobre todo la prensa internacional, ¿verdad? Que mucho me preguntaba sobre Taiwán, ¿verdad? Le decía yo sinceramente quiero más Santiago Peña y menos Cartes, es decir, lo veo a él como más prometedor, ¿verdad? Entonces hay que estudiar mucho esa relación desde el punto de vista de las relaciones de poder, ¿verdad? Porque claro, uno se puede perder en el análisis más global, societal, político, Estado, pero las relaciones de poder coyunturales o específicas como las que estamos viendo entre este poder real detrás del trono y el trono, y cómo es esa relación, es como Cristina Fernández y Alberto Fernández, como Evo Morales, Luis Arce, como Putin y Medvedev. Hay varios casos en situaciones estas de poderes reales detrás del trono con distintas dinámicas, diferentes dinámicas, y habría que ver cómo se da esta dinámica en el país, ¿no? Sin duda. Bien, ya le damos la bienvenida a la senadora Esperanza Martínez. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches, Estela. Un saludo también a tus invitados y un saludo especial para la audiencia. Y bueno, ya vamos a arrancar. Estamos analizando un poco el discurso del presidente Peña y un poco cómo lo ves al presidente a partir del discurso que dio ayer. Una impresión, senadora. Bueno, yo creo que hay cuestiones de forma y hay cuestiones de contenido. Con respecto a la forma, hay mucha preocupación porque el gobierno electo, desde el 1 de julio con la instalación del Parlamento, del nuevo periodo parlamentario, no ha sido feliz su manera de colocar dos leyes importantes de su plan de modernización del Estado, donde prácticamente primó una imagen de querer avasallar al Parlamento y colocar sobre tablas, sobre convocatorias extraordinarias, cuando por lo menos desde el Senado en ningún momento se planteó una oposición férrea, sino en el caso justamente del Ministerio de Economía decíamos hay 3 cartas orgánicas, denos 15 días para discutir y poder mejorar. Hay que incluir los viceministerios porque eso lo establece la Constitución. Las cartas orgánicas tienen que ir hasta los ministerios. No nos dejaron hacerlo y finalmente hicieron la modificación en diputados. Y pareciera que se viene una serie de propuestas de reformas, sobre todo llamémosle de modernización del Estado o de austeridad, como hoy llamaba el ministro de Economía, pero con muy poca capacidad de debate, casi sin convocatoria a los sectores afectados, etcétera, lo cual me parece que puede ser tarde o temprano una dificultad de gobernabilidad política. Y del contenido,
asusta, digamos, esta modernización donde los ministerios sociales en un país que tenemos una de las desigualdades económicas y sociales más importantes, pobreza, informalidad casi del 60%, estamos saliendo de una pandemia, de situaciones climáticas, de situaciones macroeconómicas instaladas por la guerra internacional, por toda la crisis de la multipolaridad. Hay más pobreza en el Paraguay. Sin embargo, en su discurso, una de las organizaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes colocaba una serie de palabras que estuvieron ausentes: pobreza, mujeres, niños, adolescentes, políticas de igualdad. O sea, y cuando miramos el Ministerio de Economía, como estaba redactado el proyecto que vino, no tenía una palabra sobre protección social. Lo único que hablaba era de asistencia social, entendiendo para mí asistencia social, los subsidios, el Tecoponá, etcétera, pero nunca le escuchamos todavía al presidente decir cuál va a ser la estrategia para tocar problemas lacerantes como es el tema de la tierra, como es el tema de la salud, de la educación. Y termino con esto para decirte de forma y de fondo. El tema de la salud. En su discurso en campaña dijo que tenía que ser el Ministerio de Salud como el Banco Central y administrar empresas privadas. Se desdijo de eso y después nos dijo a nosotros en la reunión de la Cámara de Senadores de que hay un modelo como el de Taiwán, donde toda la cadena de prestaciones sea privada pero con fondo público. Y hoy la ministra de Salud recién electa dice: no, nosotros vamos a fusionar el ministerio y vamos a comprarle desde el IPS al ministerio en vez de comprarle al sector privado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es lo que es la propuesta? Tengo entendido que hoy presentó una propuesta económica. Ahora, ojalá tenga el mismo interés y pulcritud sobre las políticas sociales. Yo le tengo mucho temor a que aquí, como siempre, nos preocupe la macroeconomía, nos preocupe la agroexportación y todos los sectores macros, pero acá lo que no tenemos es una propuesta para la gente que nos está escuchando. Cómo come, cómo paga su alquiler, cómo consigue trabajo, cómo estudia, cómo consigue medicamentos para la asistencia de salud, cómo jóvenes que están estudiando y tienen un título, ¿qué hacen con su título? Esa es la realidad de la gente, el transporte desastroso, el tema de la concentración del Paraguay en 4 o 5 capitales y el resto de las ciudades abandonadas sin ninguna propuesta de desconcentración o descentralización. Entonces, me preocupa algunas formas que sean autoritarias, con poca participación y debate social, y que se haga la apurada, porque ya mañana queremos tener la propuesta, va a tener consecuencias. Y por otro lado me preocupa algunas cosas de forma, sobre todo del sector social, donde o no nos quieren decir, o nos están diciendo a medias, o realmente no tienen propuestas. Profesor, ¿cómo vio el discurso y cómo lo ve a Santiago Peña? Decía la senadora que hay forma y fondo. Y en las formas, lo que se notó ayer, hay hasta banalización de la situación del Paraguay. Dirán que es un tema menor, pero no era obsceno pasearse en Rolls Royce, en un momento en que en el Paraguay tenemos tanta inequidad, tantas dramas sociales. Creo que nosotros estamos viviendo un termo porque estamos viviendo Asunción nomás. Vemos Asunción con los edificios nuevos, con las torres que se construyen, con los shopping luminosos, con las camionetas que hay en toda Asunción. Y pensamos que esto es el Paraguay. Que ahí está, estamos creciendo, desarrollándonos, somos un país próspero. Pero rasca un poquito, anda un poquito más adentro y te das cuenta. Pero ahí alrededor del Congreso nomás hay que ir. Sí. Y te das cuenta que hay un Paraguay que está descuidado
y que es eso que siempre se viene diciendo hace mucho tiempo, es una bomba de tiempo, ¿no? En un momento va a estallar eso, ya está estallando en cierto sentido. El tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es producto de esa situación. Y sobre todo el resentimiento que crea eso, que ven los pobres, cómo esta gente vive en su termo, feliz, contenta, y que ellos no pueden acceder a eso. Por ejemplo, es absolutamente innecesario el nombramiento de la esposa del presidente del Congreso como otra vez como asesora jurídica. Se puede decir que bueno, volvió a su cargo porque había sido sacada de su cargo por ciertos problemas políticos, pero era innecesario. Es un mensaje que se está dando, un mensaje muy negativo que se está dando a la ciudadanía. Nosotros mandamos, hacemos lo que queremos y bueno, el resto no nos importa. Y todos esos jueguitos que se hicieron para instalar en el Poder Legislativo a la esposa del vicepresidente y al hijo de Galaverna, pues son todos jueguitos y son todos mensajes que se están dando. Y son mensajes que la gente capta y eso crea mucho más resentimiento. Yo no puedo pagar mi agua, mi luz, ya no llego a fin de mes, sino no llego a fin de semana y veo todo eso y esa gente que gana tanta plata, tanto dinero y sigue ganando y sigue creciendo y sigue acumulando y sigue amontonando y yo sigo empobreciéndome. Esas son las dos caras. Ahí también hay un Paraguay bifronte también en ese aspecto. El Paraguay de los privilegiados, sobre todo los privilegiados políticos, y el Paraguay que se está hundiendo en una pobreza cada vez más sustancial, porque ahora ya no se habla solamente de la pobreza económica, se habla de la pobreza integral, que no tengas salud, por ejemplo. Nosotros vemos que la delgada línea entre la clase media y la miseria es una enfermedad. Aunque tenga IPS, lo que sea, igual. Tener una enfermedad y claro. Zapate, ¿no? Y si querés hacer estudiar a tu hijo en el exterior o qué sé yo, un nivel un poco más elevado, tampoco podés. Tenés que hipotecar tu casa, vender todo. Y entonces esa es otra realidad que no se está viendo desde el sector político, sobre todo el sector del poder. Estamos hasta en la prensa estamos analizando, nos pasamos viendo la guerrilla entre los poderosos, entre la gente del poder nomás, pero vayamos más en profundidad, y ese es el temor, porque ahora, bueno, vamos a poner más lince en la calle, pero eso no va a solucionar el problema. Se sigue robando celulares, ¿por qué? Porque hay reducidores, la policía sabe quiénes son los reducidores de los celulares, y es todo un negocio eso. Todo el mundo sabe dónde se vende. Todo el mundo sabe dónde se vende. Y todo el mundo sabe que es todo. El negocio de los celulares robados, el negocio de los motochorros. Todo está intrincado con el microtráfico, que está intrincado con el macrotráfico y que está intrincado con la política. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Y si no tenemos un poder consciente de eso, entonces es muy difícil solucionar todos los problemas sociales, sobre todo sociales, y si no solucionamos los problemas sociales, no vamos a solucionar los problemas económicos. No vamos a crecer económicamente en medio de este caos que se está creando. Bien, quiero recordar nomás el CESPI en tu barrio al presidente, a ver si nos presenta ahora en qué va a consistir, ¿se acuerdan? Que sacó su plan. Fue un cuestionamiento porque justamente veía como una mano dura cuando que el tema de la droga no solamente es un problema de inseguridad, sino que también es un problema de salud pública. Ahora, cómo rescatamos a los jóvenes que caen en las drogas. Vamos ahora a una brevísima pausa, a la vuelta seguimos hablando de este tema. Bien, continuamos aquí analizando las promesas del presidente Santiago Peña y la realidad que enfrenta con nuestros invitados Esperanza Martínez, Esteban Caballero y Bernardo Neri Fariña. Un poco mezclando entre el discurso presidencial de ayer y la presentación de su programa un poco más detallado esta mañana junto con el ministro de Hacienda, futuro ministro de Economía, hay diríamos dos líneas bastante claras que bajaron. No va a subir impuestos
Esto está clarito, lo dijeron en la campaña, lo ratificaron ya estando en el poder y hablan de una reingeniería del Estado. Ellos no hablan de reforma del Estado. Esa es una promesa que yo escucho hace décadas del Partido Colorado, pero yo pregunto ahí, ya en este escenario de gobierno bifronte, yo siempre hablo también de un gobierno tricéfalo, porque hay que incluir ahí al Partido Colorado, más allá de Horacio Cartes y también de Santiago Peña, porque si ellos plantean la reingeniería del Estado, ahora que empieza con la fusión de algunas instituciones, que ya empezó con el Ministerio de Hacienda, que va a ser el Ministerio de Economía, están ahí los funcionarios que metió el Partido Colorado a lo largo de los últimos 30 años por lo menos, o sea... Y el último año de campaña. Y también el último año de campaña. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo ustedes ven, cómo ves, Esteban, esta posibilidad de reingeniería del Estado cuando que ahí tendría que atacar las bases mismas, las bases electorales del Partido Colorado? Toda esa gente que entró al Estado es cupo del partido, es cupo de cada dirigente político, de cada senador, cada diputado, cada ministro, cada gobernador. Correcto. Bueno, lo que contás es los dos pilares, digamos, del nuevo gobierno, ¿verdad? En el sentido de que desde siempre no vamos a aumentar impuestos, ¿verdad? El tema de... Eso fue una promesa de campaña. Una promesa de campaña, sí. Y una postura del partido hace un tiempo ya. Sí. Eso va emparejado con la idea de que la gente va a acceder a más si tiene trabajo y tiene ingresos, ¿verdad? Y el tercer capítulo de eso es que como no vamos a tener más ingresos en el Tesoro vía tributación, vamos a hacer una racionalización del gasto público, ¿verdad? Ahí, en ese punto que vos estás muy bien señalando, es donde pueden cometer un error bastante grave con respecto a si se meten en ese berenjenal que es una reforma del Estado, ¿verdad? No solamente porque cada espacio o cada entidad del Estado también tiene su cuota de clientelismo político, ¿verdad? Y por ende se va a fraccionar el partido de gobierno porque las coordinadoras o los sindicatos o los liderazgos van a hablar con sus caudillos y eso le va a ocasionar resistencia en el Parlamento. Esa es la articulación que va a haber entre ese intento de reforma y el precio político que puede pagar. Mejor esperar. Y yo diría que lo que tiene que pensarlo es un poco más en una reforma modular, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es eso? Pequeñas, cuando estén seguros de que realmente vale la pena reformar una entidad y tienen bien claro que va a ser efectivamente una priorización, una reducción del gasto global, entonces, bueno, ahí tratar de avanzar con ese tema. Pero ese paquete que vimos todos, digamos que de repente salió muy bien ilustrado en las infografías, que era aquí, allá, etcétera, ese es lo exactamente no se debe hacer en los nuevos gobiernos. Tenemos demasiados ejemplos en elecciones recientes de nuevos gobiernos que creen que el primer paso es una reforma estructural, cuando en realidad los primeros pasos deberían ser inclusive medidas que se puedan ir tomando sin tener que incorporar legislativo, porque el legislativo siempre es un riesgo, ¿verdad? Siempre es un problema para llevar adelante reformas. Y entonces avanzar un poco más en términos de modular, como te digo, paso a paso. Eso sería consultoría gratis, digamos, para recomendar. Pero aparte del hecho de que no lo están pensando muy bien, ¿verdad? Y en algunos puntos, como el tema del Ministerio de la Familia, más que una racionalización del gasto, es un tema ideológico, no es necesariamente un tema de racionalización, ¿verdad? Sin duda que el Estado
es bien ineficiente, ¿verdad? Nosotros tenemos islotes supuestamente de élite en el sector público, Ministerio de Hacienda, Banco Central, MUPC, que ha mejorado también, pero también tenés una cantidad de lugares que no sirven para nada, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo, pero por ese mismo hecho de que no estamos hablando de un partido político que mira al Estado desde fuera, sino que es el Estado también. Es el Estado mismo. Y él no tiene una base política propia. Entonces ese grupo de tecnócratas se puede quedar sin piso político, eventualmente, ¿verdad? Entonces es muy riesgoso. Yo echaría marcha atrás, lo pensaría mejor e iría modularmente en el tema de la reforma al Estado, que él habló de una racionalización, dijo... Reingeniería, ok. Que esa palabra, reingeniería, pero que lo hagan pausadamente, ¿no? Senadora. Mira, voy primero por lo económico. El ministro de Hacienda, que salió, no el actual ministro de Economía, cuando nos trajo la propuesta de fusionar aduana con palabras fallidas, el inconsciente, ¿no? Con la Dirección General de Tributaciones, decía que esa fusión va a producir una eficiencia que nos va a dar 1% más del PIB. Hoy estamos en el 10,7%, Esteban, no sé, acá me pueden ayudar. 10,7, vamos a llegar a 11,7. Pagar los servicios de la deuda pública es 2,7% del PIB. O sea, toda la reforma que va a hacer con estos dos organigramas que se unen, porque no se dice ahí cómo se va a luchar contra la corrupción, etcétera, que es el problema real. Se habla de tecnología, pero no hay un plan tecnológico, no hay una secretaría de nada, solamente se unieron los organigramas. O sea, su primera reforma va a dar 1% del PIB y su deuda es de 2,7%. ¿Dónde queda para invertir en la salud, en la educación, en todos los demás aspectos? Cuando vino la reforma tributaria que hoy está vigente, que se hizo entre el periodo de Cartes y el periodo de Mario Abdo Benítez, nos prometieron otro 1% que hasta ahora no se cumplió. Vamos a darle derecho a la defensa por la pandemia, pero ya pasó el 2020, 2021, 2022. Entonces, dos reformas en menos de 5 años nos va a aumentar el 1% o el 2% del PIB. Eso no es una política de desarrollo a un país que está en situaciones que necesita un plan de protección social para la gente. O sea, la gente necesita el acceso a la salud, a la educación, al transporte público, se tiene que resolver el problema de la tierra, se tiene que resolver la canasta básica a la gente, no le alcanza para llegar a fin de mes. Vea con el de problema. Entonces, estas cosméticas van a fusionar, ¿cuánto tendrá hoy el Ministerio de la Niñez? 18.000 millones de guaraníes. El de Cultura tiene 35.000 millones. O van a disminuir la cantidad de médicos, enfermeras, o la cantidad de maestros, o la cantidad de policías, que son los 3 grandes rubros, digamos, del sector de recursos humanos en el presupuesto. Cuando con estos dos gobiernos, Peña, Mario Abdo Benítez, y con sus mentores, intentamos por lo menos que los gastos sociales de Itaipú entren al presupuesto para que no se dilapide. Toditos estuvieron en contra. Entonces, ¿de qué? Son las mismas personas. ¿Y por qué lo que ahora aparentemente van a cambiar y se van a volver eficientes? Yo no sé, meter la DIVEN dentro de salud, la comisión, la dirección de discapacidades, son carteras que nunca se han podido desarrollar porque nunca se ha invertido en el sector. Nunca se ha invertido y ahora ¿qué van a hacer? Lo van a reducir porque no quieren decir que en este país las grandes fortunas tienen que pagar impuestos. Y el impuesto a la tierra se tiene que cambiar en el concepto. Pagamos impuestos por el valor de la tierra fiscal, pero vendemos a tierras privadas. Entonces pagamos 2 millones de impuestos y vendemos a 150.000 millones de dólares. O si vamos a vender a un precio, paguemos
también por el mismo precio el valor del impuesto. Eso es lo coherente, pero aquí no se quiere tocar a estos sectores poderosos y entonces, y ver la piola, entonces, ¿cuáles son nuestras reformas? Y el IVA, el impuesto indirecto, no se quiere hacer no se va a tocar. Y con un país que tiene una presión tributaria del 11%, Uribe, expresidente del país más derechoso de toda América Latina, le dijo en su momento, creo que a Nicanor, es inviable. Un país que tiene 11% de presión tributaria es inviable. Y ellos no van a tocar eso. Entonces lo que están es mintiendo a la gente. Esta modernización, puro bola científica, eso es lo que es. Reingeniería y no impuestos. Bernardo. Tiene mucha razón al presentar otra cara más, el tema del Partido Colorado duro, que va a reaccionar cuando se sienta afectada. Porque en el pensamiento colorado, en la psicología del Colorado, el Estado es de ellos. Desde Natalicio González está la conjunción partido, gobierno, Estado. No es una creación de Stroessner, entonces ya sistematizó más nomás de eso. Y entonces para el Colorado el Estado es suyo, es propiedad, puede hacer lo que quiera, pero no haya mandar. Como dijo recién el presidente del Congreso hace poco, somos mayoría y hacemos lo que gobernamos, se gobierna con la mayoría. Cuando comiencen a tocarle a ellos, a afectarle a ellos cualquier tipo de reforma al Colorado medio, al Colorado que todavía existe, ese Colorado medio afectivo, que está en varias partes del interior, en seccionales, ese tipo de cosas. Ahí se puede armar un problema. Acuérdense, los 2 primeros años del gobierno de Cartes. Cartes quiso hacer unas reformas, retocar algunas cosas, entre comillas, modernizar algunas cosas, y salieron las seccionales todas en contra de él. Las banderas media alta, banderas negras seccionales, hasta que el tipo se tuvo que poner al día con las seccionales, irse coloradizó. Yo siempre digo que Cartes quiso cambiar el Partido Colorado y el Partido Colorado no lo cooptó a él. Y bueno, entonces dijo, bueno, de otra forma no voy a subsistir acá, y se convirtió en uno de ellos. No hay posibilidad de supervivencia. Y entonces, ahí está. Cualquier tecnócrata que venga a querer hacer una reforma y piense solamente en la reforma cosmética de arriba y no ve lo de abajo, corre serio riesgo. Primero, que esa reforma de arriba afecte a los de abajo, y en la parte de abajo están las bases coloradas que pueden ser tocadas, y ahí puede haber una reacción que puede costar caro. El Partido Colorado es hegemónico, pero también tiene varias islas dentro que pueden confrontar y hacer que esa hegemonía sea más dura y sea más peligrosa, inclusive puede implosionar dentro y puede llevarse consigo a autoridades propias del partido. Se dio en algún momento dado, o esa implosión hizo que las autoridades del propio partido, las autoridades nacionales, recularan con el tiempo. Le pasó a Nicanor, le pasó a Mario Aldo Benítez, casi no tuvo tiempo, tuvo tantos problemas que no tuvo tiempo de ese tipo de problemas más pequeños. Pero el problema es, Santiago Peña va a dormir todos los días con el enemigo. Su peor enemigo está dentro, no está en la oposición. La oposición no le va a presentar batalla porque, primero, que es minoritaria, no tiene fuerza. Además está fracturada totalmente. Y también la oposición está dividida, fracturada. Ya no sabemos quién es opositor ahora. Bueno, sé que la Esperanza Martínez es opositora porque siempre mantuvo una postura. Y las mujeres son las que mantienen la oposición, porque los hombres lleven de payo ahí. Entonces, el problema principal de Peña para hacer reformas va a estar dentro del Partido Colorado. Y además, ¿cómo confronta con esa ala dura cartista que está en Senado y Diputados y con esa ala latente del Partido Colorado tradicional que mama del Estado de una u otra forma, directa o indirectamente, a través de relación directa o a través de negocios que hace con el Estado? Entonces es muy peligroso hablar de reforma, de reingeniería. Encima no hay ninguna claridad.
¿Qué es lo que se va a reingeniarizar? Por ejemplo, me causó una impresión la postura del presidente sobre el tema de educación, por ejemplo. Se ve que eso tiene él, porque ahí parece que tiene cierta libertad. No le van a molestar demasiado sus amigos. Y siempre y cuando no. Claro, y tiene una persona que conoce el tema. Sí. Sí. Y, y ahí, por ejemplo, hoy dio esa señal que fue la primera actividad que tuvo fue lectura con eso. Pero en educación también tenés varios problemas internos, inclusive dentro de educación es una fábrica de corruptitos y corruptotes. Y hay mandos medios ahí que manejan toda la mecánica de la corrupción en la educación. Y ahora, tenemos, por ejemplo, la ley de fomento de la lectura del libro que no se promulgó. Y no tenemos señales de que Peña lo promulgue también. Y ese es un mínimo costo, porque ahí se tiene que crear el fondo de fomento de la lectura y sin ese fondo no vas a poder crear nada. Y eso va a depender ese fondo va a depender del Ministerio de Cultura. Ahí se tiene que crear el fondo, se tiene que crear una comisión, no me acuerdo cómo se llama, comisión de fomento de la cultura, que va a ser ad honorem, por la cultura, pero todos siempre trabajamos gratis. ¿No? Sí. Si hay comisión si hay consejería para otras cosas, millonarios solo, pero esa comisión va a ser ad honorem. Y el Plan Nacional de Lectura, que es un viejo proyecto que está ahí en el Ministerio de Educación, que ya, inclusive María Gloria Bruco, ya la viceministra, ya sabía de eso, pero nunca se implementó porque nunca le interesó a ningún ministro de Educación, porque eso no te da trascendencia política partidaria. Entonces, por ahí, por ejemplo, quiero ver yo qué va a hacer con el tema de educación. Para más, si le sale la plata esta de la Unión Europea, bueno, ¿cómo va a rellenar eso? Hoy se presentó un proyecto en diputados para cubrir ese dinero. Se nos acabó el tiempo, yo sé que es muy poco, pero se dice que a todo presidente, a todo gobierno hay que darle 100 días. 100 días para ver un poco cómo va a ser y hacia dónde va a ir. En esos 100 días, y quiero que me respondan así, con números, porque después ya nos vamos. ¿Cuánto de confianza le dan a Santiago Peña con todo esto un poco que fuimos tocando, de 1 al 10, senadora Martínez? Dame números más, senadora. 5. 5. Esteban. En este momento le doy 7. 7. Y yo 5, porque no eres solo. Yo les agradezco muchísimo su participación esta noche. Obviamente vamos a seguir analizando esta situación a medida que se van dando las decisiones del nuevo gobierno. Bueno, en el último bloque tenemos, hablando de lectura, profesor Bernardo Neri, le hicimos esta entrevista vía Zoom a Mari Monte. Ella, sobre su libro Mujeres del siglo XXI, mujeres, la gran ausente en el discurso del presidente Peña. Pero vean la historia de las mujeres del siglo XIX. O sea, todo el siglo XIX. Ahora, ¿qué hicieron estas mujeres? Estamos hablando de un contexto sociopolítico, jurídico y social en donde las mujeres no tenían derecho, en donde, digamos, el sistema era un patriarcado, como no solamente en Paraguay, sino en toda la región y en distintas partes del mundo. Entonces, vemos qué pasaba en la colonia, cuál era la situación sociojurídica de la mujer. Y esa situación se trasplanta al periodo independiente de Paraguay. Cuando el Paraguay es independiente, a partir de 1811, viene el gobierno del doctor Francia, posterior al de don Carlos Antonio López, luego viene la guerra y la posguerra. Los 30 años de la posguerra también analizo en el libro como el último capítulo. Y te quiero interrumpir esa parte, ya que estamos en la época colonial, diríamos preindependiente, y también un poco la parte independiente. Si usted tiene que rescatar una figura de una mujer de esa época, ¿a quién rescata en la obra? Bueno, de este periodo rescato a dos mujeres en realidad.
a Juana María de Lara, que fue nuestra primera prócer, y a Josefa Facunda Sperati, que escribe una nota en los albores de la independencia. En realidad esta nota ya fue publicada en varias ediciones de otros investigadores, pero yo quise analizar la nota que ella escribe, porque escribe en el año 1812, el periodo revolucionario, cuando los portugueses atacaron el fuerte Borbón, que hoy es Fuerte Olimpo, y dice ella: mi censo no me permite ir al campo de batalla, pero hallé la mejor forma de hacerlo a través de dando una donación de 25 pesos mensuales para estos soldados que están luchando por la patria. Y como ella no tenía unos ingresos, dice en la nota, y que pueden abonar esos 25 pesos del sueldo de mi esposo, que era Fulgencio Yegro, presidente de la Junta Superior Gubernativa. Bueno, ahora hay una cuestión acá muy interesante. El director de la Real Hacienda, que venía a ser lo que hoy es un ministro de Hacienda, dice que se le va a restar al presidente de la Junta los 25 pesos para darle a la presidenta. Y me llamó mucho la atención porque es la primera vez que en Paraguay se usa la palabra presidenta, ¿verdad? Seguramente porque su esposo era presidente de la Junta. Esta mujer tiene una actuación muy especial otra vez en la época del doctor Francia. Ahora, Juana María de Lara es una mujer muy importante, era de la sociedad de esa época y nadie iba a sospechar que ella podía llevar el santo y seña, ¿verdad? Y después hay otras mujeres, especialmente las que se reunían en la casa de los Martínez Sáenz, justamente María del Carmen Sperati, que era hermana de Josefa Facunda, y después sus hermanas, y por ejemplo, esta Juana Mayor, que es la esposa de Pedro Juan Caballero, la de Coene, ¿verdad?, que es esposa de Fernando de la Mora, etcétera. Cada una de estas mujeres que tuvieron que saber todos los preparativos conspiratorios. Entonces, hablo también de ella. ¿Y el rol de la mujer en la época del doctor Francia? Sí. Habrá sido fácil, supongo. No fue fácil. Siguió el mismo patrón, de hecho, de la condición sociojurídica, ¿verdad? Pero hay algo que quiero rescatar de la época del doctor Francia. Dos aspectos, o digamos tres aspectos fundamentales. El primero es su hermana. Su hermana se llamaba Petrona Regalada Rodríguez de Francia y que fue la primera mujer que se dedicó a la enseñanza de niñas en el Paraguay. Digo esto porque el bando que hablaba de la educación en el Paraguay, que fue promulgado el 6 de enero de 1812, en el periodo revolucionario, continuó eso. Pero la educación era solamente para varones, que estaban obligados a asistir a las escuelas, no así las niñas. Y Petrona Regalada abre una escuela de niñas en sus casas, ¿sí? La segunda mujer es otra vez Facunda Sperati, que siendo ya viuda porque su marido fue fusilado, ella se refugia en la estancia de los Yegros y ella tiene otras parejas, tiene otros hijos, 4 hijos tuvo con Yegros legítimos y otros 4 con otras parejas. Y antes de terminar la dictadura, ella le escribe a su hijo Rómulo José, que estaba en Asunción, diciéndole que había discutido con su cuñado Antonio Tomás Yegro por la tenencia de esclavos, la manumisión de esclavos. Y ella dice en su nota que los principios de la revolución sustentado por su padre Fulgencio Yegro era justamente abolir la esclavitud en el Paraguay, y ella estaba de acuerdo para manumitar esos esclavos, porque dice: nosotros hemos nacido libres, fuimos creados por Dios y hemos nacido libres para vivir en libertad. Entonces ella se oponía a seguir teniendo esclavos. Y para mí es importante porque es el primer documento, si bien es una carta privada, pero que habla sobre la manumisión de esclavos, que no es lo mismo que abolir, ¿verdad? Y
otros dos aspectos del gobierno de Francia. Francia, a pesar de que no les gustaba a lo mejor mucho las mujeres, era un misógeno, pero analizando, por ejemplo, hechos delictivos de mujeres que mataban a sus parejas por maltrato o porque hubo algún problema doméstico, él era muy leve en las penas. Por ejemplo, le mandaba a las mujeres de cocinera a los cuarteles, esa era la pena, o a otros lugares. A lo mejor tenían prisión domiciliaria como una de ellas, se puede encontrar. Sin embargo, el hombre que maltrataba a la mujer o era fusilado o llevarlo a los cuarteles del norte, en donde nunca más volvía, ¿verdad? Claro, claro. Sí. O sea que en cierta forma había como una especie de indulgencia. Exacto. Y otra cosa que quiero recalcar, que en 1836 Francia contrata a 40 mujeres de costureras. Ajá. Y se les va a pagar 8 reales a la semana, que era un sueldo bastante importante, y trabajarían solamente de lunes a viernes. Él impuso el sábado inglés, pero los sábados podían retirar víveres, carne, granos, etcétera, ¿sí? Y ese sueldo de 8 reales semanales era el mismo sueldo que tenía un alto funcionario del Estado. O sea que equiparó, digamos, el sueldo de los funcionarios del Estado con estas costureras. Eso es importante. Sí. Y un poco para acelerar estos procesos históricos y el rol de las mujeres, bueno, me gustaría que usted me hablara también de lo que fue don Carlos Antonio López. Bueno, la guerra, creo que un poco tenemos más información sobre el rol de las mujeres en la guerra de la Triple Alianza, pero por supuesto, profesora, que destaque usted algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Más allá de los libros de lectura de historia. Sí. Quiero comentar que en la época de don Carlos Antonio López, bueno, el libro en realidad está destinado a indagar aquellas mujeres que rompieron los esquemas tradicionales, las estructuras impuestas, ¿verdad? Y quiero hablar, a mediados del siglo XIX, una mujer humilde, era de Capiatá. Ella estaba relacionada con un español de apellido Abasoro. Y él tenían relaciones íntimas ya, y entonces él le promete casamiento, le dice que se va a casar, pero la comunidad, muy chismosa, le calumnian diciendo que ella estaba embarazada de un mulato. Entonces ella rápidamente recurre a una partera de la localidad para que atestigue que ella no estaba embarazada. Y con ese documento, ella presenta al juzgado solicitando que se la atienda, diciendo de que este señor rompió el compromiso por una calumnia, cuando no era cierto. El juez era José Verges, que va a ser futuro canciller después. Claro. Leyendo todo el expediente, el juez, bueno, le otorga a Rosa Dominga Ocampo, se llamaba esta mujer, le otorga la venia de que el hombre, el español, le va a resarcir económicamente a ella. Qué interesante, qué interesante. Un poco lo que hoy está previsto en la ley, el resarcimiento por ruptura de compromiso, diría. Exacto. Entonces, al romper el compromiso, no sabemos porque no existen otros documentos si ella vuelve o no más tarde con el español. Pero lo importante es que con ese peculio que ella recibe del español, ella puso un pequeño restaurante, ¿verdad? Y como una especie de negocio para vivir el resto de su vida. Eso a mí me llamó mucho la atención.
Otra mujer interesante, por ejemplo, es Fulgencia Almirón, que fue la primera fotógrafa en Paraguay, la primera mujer, una joven de 18 años en 1863, un poco antes de la guerra. Ella pone un negocio de fotografía y sacan los periódicos del momento diciendo de que ella se ofrecía a hacer fotografías de cualquier otro tipo, ¿verdad? Y también en ese periodo aparecen unas 6 mujeres solicitando, digamos, la venia para abrir institutos de enseñanza, que era muy raro porque generalmente los hombres siempre fueron los maestros. En la época de la guerra, ¿verdad? Toco 2 aspectos importantes. La mujer en el campo de batalla, en los campamentos. ¿Cuál era el rol de estas mujeres en los campamentos? El rol de las mujeres en la retaguardia. Y a partir del 22 de febrero de 1868, cuando los brasileros vinieron con la armada y atacaron Asunción, ¿verdad? Echaron la torre del palacio, etcétera, bombardearon la ciudad por espacio de 3 horas, se fueron. El mariscal López ordenó la evacuación de Asunción. Ahí Asunción se retira a Luque se convierte en la segunda capital. Y antes de terminar el año 68, estos 2 frentes que estaban en los campamentos, mujeres y hombres en los campamentos, se unen con las mujeres y los hombres que estaban en retaguardia. Entonces hay un frente único. Fue en este periodo que aparecen las residentas, etcétera. Y una gran cantidad de mujeres que nunca se había tocado de sus nombres, que investigué en el Archivo Nacional, mujeres que eran apresadas por estar en contra del régimen, etcétera. Muy interesante. Es el capítulo más largo porque habla bastante de ese periodo. Y el periodo de la posguerra, tenemos mujeres también muy interesantes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención Rosa Peña, que fue una mujer que se recibió de maestra en la Argentina, en Buenos Aires. Ella viene con su propio peculio, abre una escuela y posteriormente esa escuela se va a convertir en escuela graduada de niñas. Primero fue una escuela preceptora. Ella le envía a traer a las hermanas Esperati, que eran 2 paraguayas que fueron al terminar la guerra de niñas, estudiaron en Buenos Aires, en Concepción del Uruguay, una localidad argentina que era, digamos, el boom del magisterio nacional argentino en Concepción del Uruguay. Y ellas vienen con todo ese bagaje intelectual, ¿verdad? Siguen con la escuela preceptora y en 1896 se abre la Escuela Normal de Maestras. Y con ellas, ¿verdad? Se fundan un montón de escuelas y se feminiza la enseñanza. Hay mujeres y hombres que van a estudiar, pero más mujeres ahora, ¿verdad? Que antiguamente era vedado. En ese proceso histórico de investigación que hiciste, Mari, ¿cuál es el que más te impactó? ¿Te animarías a decir cuál fue la mejor época para la mujer en Paraguay, en términos de ruptura, como en un principio decía, esas mujeres que rompieron esos dogmas o lo establecido, y por supuesto que eso en cierta forma va como generando derechos a su paso? Sí. Bueno, todas las épocas o todos los periodos, los procesos tienen sus pros y sus contras. Pero yo creo que el mejor periodo del siglo XIX fue el periodo de la posguerra, en donde la mujer supo calibrar lo que ella valía, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque la población mayoritaria en la posguerra fue femenina. Claro que el censo de 1885 ya no había un desfasaje como fue en 1870, ¿verdad? Porque vinieron muchos extranjeros, pero también las mujeres, que casi nadie habla de esta cuestión, ¿verdad? Ellas asumieron ese rol de que en la guerra murieron sus hombres, sus padres, sus hermanos, sus parejas, sus novios, sus maridos, sus hijos.
y ellas tenían que repoblar el país. Entonces aparecen las uniones libres, mujeres que tenían hijos de varios hombres, ¿verdad? Y eso vemos las consecuencias en el siglo XX. Los grandes intelectuales y políticos del siglo XX son todos hijos naturales de madres que tuvieron varias parejas, ¿verdad? Entonces, estas mujeres fueron extraordinarias para criar a sus hijos así. Y todas llevan el apellido de la madre. Sí. Sí. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, profesora. La verdad que me quedaría hablar con usted horas enteras. Yo sé que usted me pidió que la tutee, pero me es difícil de repente porque, bueno, por respeto. Pero yo quiero finalizar con una opinión suya con respecto a ¿por qué sigue siendo tan difícil los derechos de la mujer en Paraguay en base a todo este proceso histórico? ¿Y cuál cree usted que es el mayor desafío de la mujer hoy? Bueno, durante todo este proceso histórico, ¿verdad? Las mujeres lucharon por sus derechos. En el siglo XX el sufragismo está muy ligado paralelamente a la obtención de derechos. El Paraguay fue el último país hispanoamericano que obtuvo los derechos políticos, fue en 1961. Se siguió luchando y hoy más que nada se lucha por una paridad política, espacios en las decisiones de poder, en el Parlamento, ¿verdad? Siempre hay una minoría de mujeres, tanto en la el Cámara gabinete también actualmente. En el gabinete vemos, ¿verdad? Creo que hay una sola ministra hasta este momento elegida tres. Tenemos a la sí. ministra de Salud, tenemos a la ministra de Obras Públicas. Exacto, y también tenemos a la ministra del Trabajo. Sí, exactamente. Son 3 mujeres, pero frente a una cantidad de hombres. Y también el desafío mayoritario es ocupar espacios de poder, como dije, pero que haya una paridad, ¿verdad? Porque siempre digo, Dios creó al hombre y también a la mujer, pero ¿de dónde le sacó el hueso Dios al hombre para convertir a la mujer? Le sacó de su costilla, o sea, de su costado, para que caminen en igualdad de condiciones. No le sacó de la cabeza para que la mujer no le pisotee, ni le sacó del pie para que él no la pisotee a ella. Le sacó de su costado para estar en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que la lucha tiene que continuar, especialmente en lo político, en lo social mismo y en lo laboral, ¿verdad? Porque hay mujeres que tienen muchos títulos de posgrado, recibidas en universidades, tanto paraguayas como extranjeras, y que ganan un sueldo a lo mejor menor que uno que está ocupando su mismo sueldo, su mismo puesto, su mismo cargo en la misma empresa, no teniendo todo el bagaje que trae esa mujer, ¿verdad? Entonces, en eso tendría que haber un poco más de paridad. Muy bien, es una invitación a leer su libro, es muy interesante, Mujeres del siglo XIX, así que seguramente ya vamos a tener el ejemplar también para enriquecer nuestro conocimiento. Mari Monte, muchísimas gracias por este contacto y que tenga una buena noche. Igualmente, muchísimas gracias, Estela, y estoy a tus órdenes cuando quieras. Buenas noches. Y bueno, nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas.